Buenos días, soy Miguel Matrola y le vengo a explicar sobre las características de Java. Una de las primeras características son que está orientado a un objeto, su sintaxis es similar a la de C y C++ y está fuertemente tipeado. Otros son los aspectos léxicos que lo podemos apreciar uno con el comentario que se puede utilizar con dos slash o un arroba, un asterisco o un slash. La otra que las instrucciones se separan con punto y coma y es sensible a la mayúscula y a la minúscula. Esto lo podemos apreciar en los elementos de la codificación. Uno de estos es el paquete, que su finalidad es agrupar todas las clases y se escribe en minúscula. La siguiente es la clase, que literalmente guarda todos los objetos y se escribe en sustantivos, mayúsculas en minúsculas y en singular. Si lo escribes en mayúsculas no va a tomar la clase, el programador. Las interfaces es similar a las clases. Métodos, su finalidad es que sus instrucciones están definidas dentro de una clase y están determinadas a hacer una tarea. En Java existen métodos especiales como son el getter y el setter. El getter, su finalidad es agrupar o modificar los atributos y el setter es modificar los valores. La variable es igualito, es semejante a los métodos y se escriben en minúsculas. Yo les vengo a hablar acerca de los métodos, que en este caso hay restricciones tanto de mayúsculas y minúsculas y se utilizan verbos para identificarlo. En cuanto a las variables, es lo mismo que los métodos, solamente que con sustantivos. En cuanto a las variables, hay dos tipos. Están las variables locales, que vienen a ser declaradas dentro de los métodos, y están las variables de instancia, que vienen a ser declaradas dentro de las clases. También, como en C++, tenemos lo que son los operadores, que están los operadores aritméticos, los operadores lógicos y los operadores relacionales, que en esto se pueden aplicar dentro de los condicionales o dentro de las clases o dentro de los métodos, al igual que nosotros utilizábamos en C++ en la programación 1. Y en cuanto a tipos de datos, tenemos los que son el tipo de dato primitivo y de clase. En los primitivos se encuentran los caracteres, se encuentran los números, se encuentran los números tanto enteros como dobles. Y en cuanto a los de clase, se encuentran las variables del tipo string, que en este caso vienen a ser cadenas de caracteres. A pesar de que en Java trabajamos bajo un paradigma distinto, que trabajamos en el lenguaje de programación C, pues en este lenguaje, no solo en este lenguaje, sino en todos los lenguajes de programación, hay cosas que están presentes y se trabajan de igual forma en todos los lenguajes. Primero estarían los condicionales, que los trabajamos de igual forma, tanto el if-else como el switch. El if-else lo utilizamos de esta forma, colocamos if, se cumple una X condición, que se ejecute una parte del código. Else, si no se cumple esa parte, o sea, esa condición, que se ejecute otra parte. Luego tendríamos lo que sería la estructura del switch, que se utiliza para los menús. Básicamente consiste en colocar un número de casos, si caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, y el usuario elige, de acuerdo a lo que él necesite, elige el caso que él quiera. Por ejemplo, si tengo caso 1, suma, caso 2, multiplicación. Si el usuario quiere multiplicar, él va a elegir el caso 2. Otra estructura que se maneja igual en el lenguaje de Java serían los ciclos, que serían el ciclo while, el ciclo for y el ciclo do while. El ciclo while consiste en colocar while y colocar una condición. ¿Qué pasa? Si se cumple esa condición, se va a ejecutar el ciclo repetidas veces. El ciclo se va a ejecutar y se va a repetir siempre y cuando se cumple esa condición. Una vez que esa condición ya no se cumple, el ciclo ya no se va a ejecutar, es decir, ya no va a seguir repitiéndose. Luego tenemos el ciclo for, que consiste en hacer una especie de intervalo. Vamos a agarrar una variable y la vamos a inicializar en un número y la vamos a terminar en otro número. Es decir, podemos poner, por ejemplo, una variable llamada x. Ponemos x igual a 0, le inicializamos en 0 y ponemos que el límite es 20. Y vamos a ir incrementando vamos a ir en incremento o en decremento, dependiendo de las condiciones del problema.
Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ya la variable no pertenezca a un número entre 0 y 20, que es el intervalo que nosotros pusimos, ya el ciclo no se va a repetir. Es decir, el ciclo va a estar repitiéndose constantemente mientras la variable valga entre 0 y 20. Ese sería el intervalo. El tercer ciclo sería el ciclo do while, que va a ejecutar un ciclo tantas veces sea necesario, y luego nos preguntará si se cumple o no se cumple la condición. Es decir, primero hace y luego ejecuta. Primero ejecuta y luego pregunta. Tenemos acá presente en Java serían los procedimientos de las funciones. Los métodos, de los cuales hablamos ya en el video pasado, se reducen a un procedimiento o una función. Es decir, los métodos van a ser o procedimientos o funciones. A diferencia de los convencionales, es que estos métodos deben ir acompañados con un modificador de acceso, que puede ser tanto privado, público o protegido. De estos modificadores hablaremos más tarde. La clase Scanner, que nos permite leer o escanear datos proporcionados por el usuario, y dependiendo del tipo de datos que el usuario proporcione, utilizaremos distintos métodos de esta clase. Estos métodos son el netInt, que es para leer datos numéricos de tipo entero, el netFloat o el netDouble, que es para leer datos de numéricos decimales, el netSchar para leer caracteres y el netLine para leer cadenas de caracteres o strings. Pasos básicos, que sería el primero, la declaración. Debe haber una variable ya definida acompañada del tipo objeto. Luego estaría instanciación, que consiste básicamente en colocar la palabra new para crear el objeto. Siempre que vayamos a crear un objeto necesitamos colocar la palabra new. Y luego la inicialización, ya sería seguida la palabra new, invocará el constructor para así crear el objeto, inicializarlo pues. El constructor, cada clase debe tener por lo menos un constructor. Cada vez que vayamos a crear un objeto debemos invocar al constructor, ya que este nos va a proveer los valores iniciales del objeto, a los valores de los atributos iniciales del objeto. Y para identificar al constructor dentro de la lista de atributos, métodos, lo reconocemos porque el constructor siempre va a tener el mismo nombre de la clase creada. Tenemos distintos niveles de acceso a las clases, métodos y constructores. Y aquí es donde vamos a lo de los modificadores de acceso que les había dicho antes. Estos básicamente nos permiten saber a qué elementos o de qué forma podemos acceder a los elementos de la clase. Entre los modificadores de acceso que tenemos primero el que es visible el paquete, que es el que tenemos por defecto, que no hace falta emplear ningún modificador de acceso. Luego tenemos visible a la clase, que es el que mejor llamado privado. Luego tenemos visible al paquete y visible al paquete y a la subclase, que vendría siendo el protegido, que este lo utilizamos nada más cuando tenemos herencia, y el que es visible a todo el proyecto, que viene siendo el público. Ok, buenas. Nuestro código se basa en una calculadora en base a switch. Primero hay que escribir un paquete, que en este caso es una calculadora. Después colocamos algo nuevo, que es una clase scanner. ¿Qué es la clase scanner? Esta está diseñada para leer bytes y convertirlo en forma primitiva, como son en forma entera, doble, string, entre otras. Para colocar las clases scanner en este código, primero hay que colocar importar. Después colocamos Java, después colocamos punto y hay que buscar el nombre de esa clase, que en este caso es útil. Después, dentro de esa clase hay otra subclase que hay que elegirla, que en este caso es Scanner. Después de elegir eso, hay que colocar la primera clase, que dentro de esta primera clase hay que colocar los atributos. Y es los primeros atributos. En este caso hay dos double y un entero. En esta primera clase hay que hacer hincapié a la clase scanner. ¿Cómo es eso? Bueno, primero hay que asignarle un valor. En este caso es leer. Después de eso hay que colocar un igual, que sale un igual. En este caso hay que colocar new, que hace referente
el nuevo objeto en la memoria, New Scanner, y dentro de paréntesis hay algo que se llama System-in. Consiste que el usuario al momento de escribir cualquier tecla, esto lo convierte en formas byte. Después colocamos los constructores, que el primer constructor es por default, que es switch, y después colocamos el segundo constructor, que tiene todos los valores. Después de este constructor se colocan la serie de getters y setters, que anteriormente ya explicamos para qué funciona. Después de todo esto se coloca el segundo método de el primer método de la calculadora, que es menú. Aquí vamos a colocar las opciones al momento de presionar. Después seguimos con el siguiente método, que va a ser leer menú. En la primera línea hay que colocar System Out Print, ingresar una opción. Si no le colocamos el print LN, no se va a realizar el salto de línea. Hay que tener cuidado con eso. Después, en la siguiente línea hay que hacer hincapié al primer método, que es menú. Si no colocamos esto, no va a correr el programa, y al momento del usuario de colocar una opción, no le va a aparecer no va a hacer nada literalmente. Después de eso aquí va a aparecer reflejado la clase Scanner, que va a ser un objeto que en este caso es OPS, que es opción, que es igual a leer, punto netin. Aquí estamos haciendo hincapié a la clase Scanner. Estas dos líneas más tarde le voy a colocar para que son útiles. Después colocamos el siguiente método, que su propósito es que lea el número que va a introducir el usuario. En este caso aquí podemos observar que sale reflejada la clase Scanner, que el número 1 es igual a la clase Scanner, que en este momento es el valor que le dimos, que es leer, punto next doble. Aquí es el nombre de la variable. Aquí igualmente. Después de esto colocamos el siguiente método, que es el menú de opciones. Ante el menú de opciones, que es el switch. Para utilizar un switch hay que siempre darle un valor, en este caso el OPS. Después de esto vamos a introducir el primer caso, que es la suma. El segundo caso, que es la multiplicación, el tercero la resta, y el cuarto es la división. Después, en cada caso hay que colocarle siempre un break, ya que si no colocamos eso, todo va a correr. Colocamos el break, todo va a salir agrupado y nada va a funcionar. Al finalizar el switch, siempre hay que colocarle un default, que es una opción incorrecta. Ya cuando procedimos todo esto, en el momento de leer menú, en el método de leer menú, hay que hacer hincapié hay que hacer llamado a los otros métodos, que en este caso colocamos leer menú, que es este método, y menú de opciones. ¿Para qué sirve esto? Que al momento de crear de colocar la clase en main, primero hay que hacer llamado al constructor, que en este caso es switch. Después colocamos el nombre del objeto, cualquier objeto, que en este caso le coloqué OPS, que es igual a el new switch, que esto va a ser el llamado de un nuevo objeto a la memoria. Y en la siguiente línea, la opción punto leer menú. ¿Por qué punto leer menú? Porque en este método se va a guardar, ya les digo, en este método solamente va a leer, ya tiene un acceso directo a lo que es el método de leer menú y el método de menú de opciones y el método de menú. Por ahora prosigamos a compilarlo, y aquí tenemos un ejemplo.
Vamos a ver muchachos. Ya va, que tengo un problema aquí. Ok, prosigamos a introducir una opción. Yo coloco 1, que es sumar. Después me sale reflejado, ingresa el primer número. Bueno, yo le coloco 8. Después el segundo número sale, no sé, le coloco 7. Y le damos enter. Y aquí podemos observar cuánto es. 15 el resultado.